En el Complejo Judicial del Norte de Quito no se pudo desarrollar la audiencia preparatoria de juicio por el delito de rebelión relacionado a las protestas de octubre contra la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y 2 personas más. La diligencia legal se postergó para el próximo viernes. La esperanza de un sobreseimiento por el delito de rebelión se posterga para la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, el ex asambleísta Virgilio Hernández y el ex asesor de Cristian González, una vez que la audiencia preparatoria a juicio no se pudo desarrollar en el Complejo Judicial Norte de Quito por el fallecimiento de la abuelita de Fausto Jarrín, uno de los abogados defensores en este proceso. Por lo tanto, se han presentado los justificativos necesarios, el acta de defunción, y en esa medida, por el derecho a la defensa, el juez ha suspendido la audiencia para el próximo día viernes. Los 3 en primera instancia fueron acusados por el delito de rebelión armada y luego por rebelión, por las protestas suscitadas el pasado octubre, que dejaron varios desmanes. Pero 120 días de instrucción fiscal no se pudo comprobar un solo elemento de las denuncias falsas, no se pudo comprobar que se contrató personajes violentos para que puedan hacer daño en las manifestaciones de octubre. En este contexto abrigan esperanza de ser declarados inocentes. La Fiscalía tuvo que reformular cargos el pasado 24 de diciembre, precisamente porque no tenía los sustentos del caso. Si es que se actúa con base a la verdad, a la Constitución y a la ley, tendrían que sobreseernos. Sin descartar la posibilidad de ser llamados a juicio y sentenciados por rebelión, con una pena privativa de la libertad de 5 a 10 años, informó Héctor Romero. Según el presidente de la Asamblea Nacional, 60 legisladores son investigados por presuntas irregularidades. Aunque no se ha dado mayores detalles, desde el CAL se exhorta a jueces y fiscales para que apresuren las investigaciones y, de hallar responsabilidades, llegar hasta las últimas consecuencias. Un pleno puede hacerse. Lo dijo el mismo presidente de la Asamblea Nacional en una entrevista televisiva. Hay aproximadamente 60 asambleístas que tienen procesos judiciales y que hay 4 o 5 legisladores que tienen sentencias en etapas finales, aseguró. Tras las declaraciones, inmediatamente dentro del Consejo de Administración Legislativa CAL hubo reacciones. El primer vicepresidente del Legislativo, César Solórzano, dice que sí hay procesos en pie, pero que suman 60. Pero los procesados o quienes tienen las denuncias, hablamos de entre 38 a 40 asambleístas que tienen 60 procesos o que suman 60 procesos. Muchos casos se encuentran bajo la lupa de las autoridades, sostiene, y que son varios de procesos anteriores. Y diferentes casos de ex autoridades, por ejemplo, ex alcaldes o ex prefectos que vienen arrastrando ya procesos que obviamente se suman en este momento, que son asambleístas. Pues para tomar algún tipo de decisión se tiene que esperar la respuesta de jueces y fiscales. Lo que habría es que esperar el pronunciamiento de los jueces, de los fiscales, y nosotros respetar el debido proceso. Porque los que han sido presentados como casos de corrupción, también hemos visto las respuestas por parte de Fiscalía. Respuestas que deben ser apresuradas, dice Cristina Reyes. Ya ha pasado mucho tiempo, más de un año en algunos casos. Estos más de 60 expedientes que hay contra legisladores por diversos motivos. Y que de hallarse responsabilidades en ciertos casos, es necesario llegar hasta las últimas consecuencias. Que se señale con claridad cuáles son esos casos de corrupción. En Fiscalía hay al menos 17 denuncias por cobros indebidos y para muestra un botón. Ana Galarza, por ejemplo, fue destituida por supuestamente gestionar cargos públicos. Norma Vallejo por presunto cobro de diezmos. Sofía Espín por incompatibilidad de funciones. Y el último caso más sonado, el Hospital de Pedernales, en el que Daniel Mendoza está privado de su libertad y Eliseo Azuero prófugo de la justicia. Actuaciones de ciertos legisladores que repercuten en la credibilidad de la Asamblea Nacional, pues según la encuestadora Sedato, solo el 3% de los ecuatorianos aprueban la gestión de la Asamblea y tan solo el 2% confía en la palabra de los asambleístas. Informó Marilyn Jaramillo. Durante el fin de semana se registraron festejos en distintos puntos del país a pesar de las restricciones. Desde el ECU 911 se asegura que fueron más de 2.000 fiestas clandestinas a escala nacional, donde tuvieron que intervenir las autoridades. El irrespeto a las disposiciones ocurre cuando Ecuador registra más de 100.000 casos de coronavirus. Estaban todos aglomerados cuando lo primero que se les dice es que están prohibidas las reuniones, lo que no deben hacer y que el contagio camuflado de indisciplina se apodera de quienes hacen caso omiso. Hasta los gallos cantaban en esta gallera clandestina, ni cómo disimular, porque los hallaron con las manos en las aves listos para las peleas.
Fueron un total de 70 personas halladas en esta gallera al sur de Quito. Pero no fueron los únicos indisciplinados. En una vivienda en el distrito Manuela Sáenz también se clausuró un evento no permitido. Más allá en Quitumbe, cuando recién empezaba la fiesta, los 25 estudiantes universitarios se quedaron con las ganas de disfrutar, pues ahora tendrán que pagar multas por incumplir el toque de queda y organizar un evento de manera ilegal. Pero si no están en las fiestas, están en las calles. Pero de que hay indisciplina por no quedarse en casa, la hay. Y aunque se extendió el estado de excepción para disminuir los contagios desde el ECU 911, su titular Juan Zapata se muestra preocupado, pues solo este fin de semana hubo más de 2.000 fiestas clandestinas en el país. Fiestas clandestinas 2.177, en el tema de escándalos 623, libadores 1.205 y incumplimientos del toque de queda tenemos nosotros 6.824. Cifras bastante altas cuenta que se registran en su mayor cantidad en Pichincha, Esmeralda, Santo Domingo y Chimborazo. Y la preocupación va más allá, pues solo en Quito, epicentro de la pandemia, se intervino varios eventos clandestinos el fin de semana. Fiestas clandestinas 40. La salud casi no importa para quienes felices y contentos se distraen en medio de la omisión de las medidas. Pero ¿cuántas camas hay disponibles en la red de salud pública en Pichincha? Son 80 camas al día de hoy hospitalarias que están libres, disponibles, y tenemos 10 camas de unidad de cuidados intensivos que están libres. Cifras alentadoras, dice la autoridad, a diferencia de la semana pasada cuando no había camas en las unidades de cuidados intensivos, pero que sin embargo reflejan la desobediencia ciudadana. Pues para este lunes ya son 101.751 pacientes positivos de coronavirus en el país y cuyas muertes, entre positivos y probables para COVID, alcanzan los 9.651 fallecidos. Informó Marilyn Jaramillo. En Quito, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria realizó un operativo para verificar que no se comercialice dióxido de cloro en la ciudad. Según los representantes de la ARCSA, en nuestro país está prohibida la venta de esta sustancia desde el año 2010. El dióxido de cloro es una solución compuesta por 28% de clorito de sodio en agua destilada, usada como un blanqueador y descontaminante de superficies industriales, semejante a la lejía, que es un líquido corrosivo. En nuestro país está prohibida la comercialización, mucho antes de la aparición del coronavirus y las supuestas propiedades curativas. En alertas internacionales tenemos que desde el 2010 ya se prohibió esta síntesis química para que sea consumida para la población. Según varios expertos y representantes de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, existen testimonios de consecuencias fatales por la ingesta de dióxido de cloro. Dolor abdominal, intoxicación, daño al riñón. Solo en Quito, cada día se inspeccionan a 200 establecimientos como farmacias y centros naturistas para evitar la comercialización ilegal de este producto. Hasta el momento no existen sanciones. Sin embargo, las autoridades siguen la pista de las ventas por Internet. A través de esta vía de Facebook se está comercializando el producto, están induciendo a que se lo tome. Los propietarios de los locales comerciales comentaron que existe una gran demanda para comprar dióxido de cloro. Yo tengo aquí personas que vienen y me ofrecen para que yo venda. Y obviamente, y también tengo muchas personas que vienen a solicitarme para comprar. Como es una tienda en la que se expende medicina alternativa, entonces me imagino que piensan que es un lugar donde se puede conseguir el dióxido de cloro, pero nosotros no. Es importante recordar que al momento de comprar cualquier medicamento, es imprescindible verificar el registro sanitario y la fecha de caducidad para evitar consecuencias adversas, informó Sofía Vintimilla. La Asamblea Nacional de Movimiento Creo ratificó al binomio Guillermo Lasso-Alfredo Borrero para las próximas elecciones presidenciales, cuya campaña girará en torno a la generación de empleo, lucha anticorrupción y también la reestructuración del sistema de salud pública. Acepto la candidatura a la presidencia. Era cuestión de días. Y frente a la devastación que ha dejado la pandemia, Lasso elige a un neurocirujano con 40 años de experiencia en medicina y administración de salud para su tercera contienda que aspira. Ya es momento de darle la oportunidad al cambio, a la experiencia y a la gente honesta. Cuando un hospital no nos da la cita a tiempo, cuando nos tratan mal, cuando no nos atienden y nos hacen esperar días, semanas y meses, esto atenta contra la dignidad. Pese a que en las elecciones de 2017 ofreció la creación de 1 millón de empleos, no precisó cifras.
Hoy la emergencia sanitaria y su escenario impredecible. Una vez que pase la pandemia, nos atreveremos a dar cifras que serán mucho más agresivas que en el 2017. Habló entonces de prudencia fiscal, mejorar las condiciones del crédito externo cuyo pasivo total supera los 60.000 millones, también del interno. Invitando a bancos extranjeros a competir con los bancos ecuatorianos y a lograr lo que todos queremos, más bajas tasas de interés. Sin embargo, casa adentro habrán cambios en las postulaciones a la Asamblea Nacional, ya que tendrían nuevos cuadros para la próxima elección. Lo que a juzgar de Guillermo Lasso, ahora que ha vuelto el campeonato nacional, no todos saltarán a la cancha. Y otros se quedan en la banca de suplentes. Hay unos que ya han jugado un buen partido y sin duda alguna serán un buen fichaje. Extraoficialmente trascendieron los nombres de Esteban Bernal, Yanine Cruz y Héctor Yepes, pero solo el asambleísta de Guayas, quien pertenecía a Suma, por la decisión de la bancada, que lo acogió en marzo de 2018, dijo estar sorprendido. Informó Jorge Escobar. El Consejo Nacional Electoral y organizaciones políticas proponen disminuir hasta en un 50% el monto económico destinado al Fondo de Promoción Electoral para las elecciones del 2021, que al momento se proyecta en más de 42 millones de dólares. El Consejo Nacional Electoral CNE, consciente de la difícil situación que atraviesa el país por la crisis económica y sanitaria, quiere aportar reduciendo el monto económico destinado para el Fondo de Promoción Electoral, que al momento la proyección es de 42.483.018,64 centavos. Sabemos que el país está en crisis, sabemos que debemos priorizar la salud y la vida de los ecuatorianos. Hemos tenido diferentes pronunciamientos de organizaciones políticas. Así, el máximo organismo electoral pone sobre la mesa de análisis que del monto proyectado solo se ocupe el 10%, es decir, 4.284.302 dólares. Otros sectores políticos proponen que sea el 30%, 12.852.905, el 50%, 21.421.508 y el 70%, 29.990.111. A ver que las grandes campañas se comprometan, pues es un compromiso político y ético, no tanto legal, a por lo menos ubicar la mitad del gasto electoral. Quisiera recordarles que Concertación ya se pronunció sobre este tema a inicios de la pandemia con relación a la necesidad de que el Ecuador tiene que replantearse el uso de los fondos de la promoción electoral. Porcentaje que se deberá aprobar en los próximos días. También en el tercer Consejo Consultivo se citó la preocupación que existe por la deuda que se mantiene con varios medios de comunicación en relación a procesos electorales anteriores. Elecciones Generales 2017, primera vuelta, 2.724.931 dólares. Segunda vuelta, 317.285. Consulta Popular 2017, 159.237. Referéndum Consulta Popular 2018, 301.219. Elecciones 2019, 28.349.320. Total, 31.851.995 dólares. Tenemos conocimiento que el Ministerio de Finanzas, por su parte, ha hecho acercamientos con diferentes gremios, asociaciones de los medios de comunicación para buscar mecanismos alternativos de pago. Informó Héctor Romero. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esto es El Comercio TV. Más de 300 kilos de cocaína que estaban encaletados en el doble fondo de una lancha pesquera artesanal fueron decomisados por la policía en Manta, provincia de Manabí. La embarcación estaba en una casa que era utilizada como centro de acopio. Un hombre fue detenido. Camuflados en el doble fondo de una lancha pesquera artesanal, la policía detectó 310 paquetes de clorhidrato de cocaína listos para su envío a Centro y Norteamérica. En total, 345 kilos de droga fueron decomisados. Se afectó las operaciones de una célula narcodelictiva que pretendía enviar una considerable cantidad de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización
valorada en nuestro país en $897.000. Durante un operativo ejecutado en Manta, provincia de Manabí, agentes antinarcóticos con cooperación de la Coordinación Europea allanaron una casa que era utilizada como centro de acopio. Allí se encaletaba la droga que llegó vía terrestre desde Esmeraldas. Desde San Lorenzo, a través de las vías, mediante los vehículos que utilizan ciertas caletas para poder trasladar y los policías, los controles policiales no se puede identificar. Según la policía, un hombre fue detenido. Se trata del ecuatoriano Erwin Fernando L., de 32 años de edad, quien custodiaba la carga ilícita valorada en el mercado internacional en más de $16 millones. Acopiaban la droga donde ingresaban ciertas lanchas, aparentemente para dar mantenimiento y reparación, y donde a estas lanchas le acoplaban para ocultar esta sustancia. Con este golpe al narcotráfico, solo en Manabí en lo que va del año se han decomisado un poco más de 2 toneladas de droga y se han desarticulado más organizaciones delictivas que el año anterior. Tenemos 5 casos más que el año pasado, tenemos 11 detenidos más que el año pasado y estamos trabajando. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. En el operativo Victoria 769, agentes antinarcóticos decomisaron más de 100.000 cápsulas fulminantes utilizadas en la elaboración de artefactos explosivos. 4 ciudadanos que estarían dedicados al tráfico de explosivos fueron detenidos. Los amigos, conocidos, tal vez socios, se movilizaban de frontera a frontera. Según el trabajo de agentes antinarcóticos, el vehículo amarillo tipo taxi en el que viajaban 4 personas salió de la ciudad de Machala y estaba a pocos minutos de arribar a la provincia del Carchi. Los sospechosos no estaban de paseo, transportaban material explosivo. 2 personas de nacionalidad ecuatoriana y 2 venezolanas, quienes habrían sido simplemente los transportistas del mismo. El uso irresponsable de este artefacto pudo haber ocasionado que las personas quienes se transportaban en el taxi habrían perdido la vida por la irresponsabilidad de transportar de esta manera este explosivo. En coordinación con expertos en explosivos del Grupo de Intervención y Rescate, pararon la marcha del vehículo amarillo. Al revisar la cajuela, se encontraron con 3 bultos de yute, 2 maletas y una caja de cartón repletos de cápsulas fulminantes. Al parecer, los ocupantes del taxi estaban dedicados al tráfico de explosivos. Aparentemente fue adquirido en el vecino país de Perú, de acuerdo a lo que se pudo levantar información. Los uniformados no descartaron que los sospechosos tenían planificado cruzar al vecino país de Colombia utilizando algún paso clandestino. El material explosivo tiene alta demanda en los grupos armados residuales, así como organizaciones criminales que operan en la frontera con nuestro país. Este material iba a ser entregado a personas en el vecino país de Colombia, quienes dejaron de comunicarse luego de conocer sobre la aprehensión de los ciudadanos. Las 105.200 cápsulas fulminantes tendrían un valor sobre el $500,000. Se ha calculado que son unas 200 libras de material explosivo, que hubiese causado letalmente a unos 500 metros a la redonda. Informó Iván Casamen. El accionar delictivo de una pareja que sería la responsable de la muerte de un reconocido joyero en el centro de Quito quedó registrado en imágenes de una cámara de seguridad. La policía trabaja intensamente para ubicar a los sujetos cuyos rostros llevaban mascarilla. La policía confirmó que el robo no se concretó. Aparentemente el propietario buscó defenderse e intentó alcanzar algo que guardaba entre los cajones, pero su accionar quedó en el intento. Uno de los pillos se habría percatado del hecho y no dudó en tirar del gatillo. Los vecinos dijeron que escucharon 3 detonaciones. Uno de los proyectiles habría impactado a la altura del pecho del ciudadano de 65 años de edad, quien perdió la vida cuidando su patrimonio de décadas de trabajo. Aparentemente la persona ofreció algo de resistencia a los asaltantes. El local contaba con circuito cerrado de televisión. En la memoria quedó grabado el accionar de los 2 supuestos delincuentes, un hombre muy elegante y una mujer. Presumen que hicieron inteligencia por algunos días. El local, ubicado entre las calles Rocafuerte y Benalcázar, era una reconocida joyería. Tenemos una posible identidad de 2 de los ciudadanos que habrían ingresado a este local. Hay una probabilidad de que sean extranjeros. Esta foto se viralizó en redes sociales horas atrás. Aquí solicitan ayuda a identificar a los pillos que acabaron con la vida de Don Ulloa, un joyero oriundo de Cuenca, pero que llegó a la capital hace más de 3 décadas.
En la foto capturada de la cámara de seguridad se ve que el hombre lleva terno y corbata y usa mascarilla, mientras la mujer está con buzo y blue jean, también utiliza un tapabocas. Prácticamente a dispararle, a matarle a un buen vecino. Un crimen que desbordó el nivel de inseguridad que viven los comerciantes del centro histórico, quienes piden a gritos garantías para trabajar. Es terrible la delincuencia que está ahorita en el centro, amenazando con la seguridad de todos. En este caso no se trataría de delincuencia común, de esa que mete la mano y arrancha, y a la que ya están acostumbrados, sino de una organización bien estructurada. En Quito informó Iván Casamen. Los problemas e incidentes en materia de inquilinato se incrementaron de forma exponencial durante los últimos meses. La Defensoría Pública informó que su número de patrocinios aumentó 10 veces en relación al 2019. En medio del confinamiento por la COVID-19, Saile Lemos y su familia se vieron obligados a mudarse luego de tener varios conflictos con su arrendadora. Tuvimos este problema económico. Yo hace mucho tiempo que ya no me estaban pagando en mi trabajo. Ya empezamos a atrasarnos en este tema de los pagos del arriendo. Hubo un momento en que ya llamó la señora arrendataria y no nos quiso dar una solución. Nosotros le dijimos que mire lo que está pasando, incluso ahorita hay leyes que nos amparan, y ella, una de sus respuestas fue que si no teníamos para pagar el arriendo, ¿cómo tendríamos para pagar un abogado? Por el tiempo y las circunstancias no buscaron ayuda legal y se cambiaron de casa, pero así como Saile, cientos de personas han tenido inconvenientes relacionados con el inquilinato. La Defensoría Pública reportó que de enero a julio de 2019 se atendieron 40 patrocinios, pero en el mismo periodo de tiempo, este año, la cifra subió a 435. La mayoría de casos se lo registró en los meses de junio y julio, cuando se recibieron 221 solicitudes. Los motivos más frecuentes que han llegado a la Defensoría Pública son la terminación del contrato por mora, la mediación inquilinato, también incumplimiento de contrato. La Ley de Apoyo Humanitario en vigencia desde el 22 de junio pasado establece la suspensión temporal del desahucio en materia de inquilinato durante el tiempo de vigencia del estado de excepción y hasta 60 días después de su conclusión. En este sentido, también se suma la suspensión del corte de los servicios básicos, una norma dispuesta para las empresas públicas, pero que también deben acatar los arrendadores. Esto además es un derecho humano de todas las personas, a una vida digna y a un acceso adecuado a una vivienda. Si usted se identifica con alguna de estas problemáticas en torno al inquilinato, tiene la opción de acudir a la Defensoría Pública para poder asesorarse y, de ser el caso, recibir el patrocinio de forma gratuita. Para esto, puede acercarse a cualquiera de las 24 oficinas habilitadas en todas las provincias del país o llenar un formulario en la página web www.defensoría.gov.es. La Defensoría Pública es una defensa confiable que le permite garantizar sus derechos. Informó Carolina Basante. Ante los retrasos frecuentes del pago de salarios a varios servidores públicos, la Defensoría del Pueblo levantó una acción de protección constitucional para exigir al Estado una respuesta positiva en el pago de las remuneraciones laborales. Hasta 3 meses impagos, así es el panorama de algunos servidores públicos, quienes ven cómo les toca esperar, en algunos casos hasta 90 días, para recibir sus haberes salariales. En este contexto y tras el retraso del gobierno central en el pago de sueldos a servidores públicos, la Defensoría del Pueblo levantó una acción de protección este lunes ante un juez constitucional para buscar una solución al panorama de muchos trabajadores en el país. Los salarios en el sector público vienen siendo pagados con retraso de más de 30 a 60 días, en algunos casos, en algunas instituciones se han acumulado incluso a tres meses impagos. Desde el inicio de la pandemia, el Ministerio de Finanzas aplicó una modalidad de pagos a los servidores públicos, priorizando la rama en la que se desempeñan, método que causó retrasos de pagos en otras instituciones del Estado. Cada mes se viene pagando con retraso y se lo va haciendo por sectores indistintamente. Según la Defensoría del Pueblo, esta modalidad de pago ha incurrido en la vulneración de varios derechos constitucionales de los trabajadores, y es por eso que exponen la situación ante un juez para que sea él quien decida una resolución. De manera que sean los jueces constitucionales quienes dispongan al gobierno nacional, al presidente de la República, al ministro de Finanzas, el pago inmediato de estas obligaciones.
Ante varias denuncias del sector de la salud sobre retrasos de los pagos de los salarios, el ministro Juan Carlos Ceballos dijo que el incumplimiento no está dentro de las competencias de su cartera y que el Ministerio de Finanzas es el indicado en realizar el desembolso de los pagos a los servidores públicos. Como Ministerio de Salud Pública nosotros hemos cumplido oportunamente con todo el envío de la documentación. Pero que el Ministerio de Salud Pública no le corresponde el pago ni la efectivización del pago. Hasta el mes de julio son más de $300 millones en salarios los que adeuda el Estado a sus trabajadores. Informó Mauricio Sánchez. Los médicos del Hospital de la Policía de Quito dieron de alta a Valentina, la bebé prematura que perdió a su madre producto del COVID-19. El padre de la pequeña logró superar el virus y luego de 36 días finalmente pudo verla. Momentos emotivos se vivieron en el reencuentro. Es el emotivo encuentro entre un padre e hija que fueron separados por el COVID. Un momento esperado, pasaron 36 días lejos y hoy estas imágenes nos llenan de esperanza. Y ahora fue un gran día que le pude ver por primera vez a mi hijita, después de todo lo que hemos pasado. Pero recordemos la historia de Valentina, la pequeña guerrera que nació en medio de la pandemia, un ejemplo para que renovemos nuestra fe y nuestra capacidad de lucha como seres humanos. Mi bebé es una guerrera que desde el primer día que nació luchó por su vida. La mamita de la pequeña es una víctima del COVID. Falleció horas después de dar a luz. Ahora Valentina tiene un ángel en el cielo que la cuidará siempre. Me duele mucho de que mi esposa no está aquí, pero sé que desde el cielo nos está cuidando. Le va a cuidar mucho a Valentina y hasta ahora lo está haciendo. ¿Cómo no apropiarnos de esta historia de luz en medio de tanta oscuridad? Estuvimos presentes cuando Valentina permanecía en observación y de a poco se fue recuperando. El personal médico y directivo del Hospital de la Policía de Quito dice que llegó un ángel a sus vidas. Y esa fuerza, esa fortaleza que esta pequeña niña expresa día a día es lo que nos fortalece aquí en el Hospital de la Policía Nacional. Nosotros vamos a estar conectados. No nos perdimos de su primer mes de vida, una pequeña celebración porque su salud mejoró. Valentina llegó a muchas vidas y cambió otras. A toda la gente a nivel nacional que nos estuvo apoyando de todo corazón, a esa gente por todas esas bendiciones que nos enviaban. Agradecerles mucho. Valentina dejó este lunes el hospital. Había fiesta en el cielo y en la tierra. Su madre sustituta le dio el último abrazo. Hermoso, recordé cuando mi bebé nació y pues he intentado darle ese mismo cariño, ese mismo afecto que necesita un bebé, un hijito, pues al nacer. En una caravana y con algunas cositas que fueron donadas, la pequeña y su padre viajaron al Puyo para reencontrarse con la familia. Una historia que nos llena de esperanza en momentos difíciles. Con imágenes de Omar Flores, informó Priscila Cadena.